Foro Educativo Municipal Río Negro 2021, Alcaldía de Río Negro con sentido social. Darío Villabona Pérez, alcalde 2020-2023. Fundación Piensa en Todos. Tema 4. Las TIC aplicadas a la educación. Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a mantener los micrófonos apagados. Qué gusto estar aquí con ustedes hoy. La idea es que si en el camino de la presentación ustedes tienen dudas o preguntas, pues las puedan hacer con toda la confianza, o al final también podemos dejar un espacio para dudas e inquietudes. La idea en este momento, bueno, voy a compartirles la presentación. Hablar del tema de información y aprendizaje. El tema que vamos a ver ahora no tiene que ver como tal con las emociones, pero sí con el aprendizaje, en tanto que nos sugiere una propuesta de actualizar esas experiencias de aprendizaje con lo que la sociedad actual nos está demandando, ¿cierto? Y es la inmersión de las nuevas tecnologías aplicadas al aula de clase. Entonces, pues voy nuevamente a compartirles pantalla para mostrarles la presentación de las TIC, y si nos rinde, entonces al final volvemos a dar un espacio de preguntas que pueden hacerlas respecto al tema de emoción y aprendizaje o al siguiente tema que vamos a ver de las TIC. Creo que alguien tiene todavía habilitado el micrófono, entonces vamos a silenciar micrófonos para poder avanzar. Ahí ya están viendo la presentación. Okay. Sí, señora. Sí, señora. Voy a ampliar. Señora. Este tema a mí me encanta y, bueno, todos los que hemos tocado hoy, pero este particularmente me gusta mucho porque yo soy docente de las TIC en ambientes educativos infantiles y pues con mis estudiantes de la universidad. Y es curioso que los estudiantes le tengan como tanta fascinación a las tecnologías de la información y la comunicación, pero que siempre haya ese concepto o preconcepto de asociarlas a las redes sociales. Las redes sociales, por supuesto, que hacen parte de las tecnologías de la información y la comunicación, pero no son la única forma. Cuando nosotros hablamos de las TIC aplicadas a la educación, estamos hablando de cómo modernizamos las estrategias metodológicas tradicionales y las volvemos actuales, solamente haciendo un acercamiento a las nuevas tecnologías que nos ofrece la sociedad actual. Yo siempre que voy a hablar de las TIC, trato de dejar claro cómo se dice, ¿no? Entonces, generalmente hay personas que dicen las TIC, como colocando una S a la sigla, y eso pues es un error de traducción al inglés. ¿Sí? Nosotros en nuestro lenguaje decimos las TIC, pluralizamos el artículo y no el concepto, porque el concepto significa tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, si hay de pronto algún profe que todavía dice las TIC, lo invito a que empiece a partir de ahora a decir las TIC, porque pues es la forma correcta de pronunciar. ¿Qué son? Pues ya lo saben, son tecnologías de la información y la comunicación que llegaron y que siguen llegando de manera veloz a nuestra sociedad a mostrarnos diferentes formas de acceder a la información y de acceder a mecanismos de comunicación mucho más modernos y actualizados. Dentro del aula de clase, esto debe ser un medio y no un fin. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos acceder a información que está de manera digital en un universo online, sin que esa sea la única forma de acceder, porque no podemos perdernos del contacto directo con la experiencia de aprendizaje real, ¿sí? Con la experiencia de que un estudiante coja un libro, de que un estudiante vivencie desde lo real una experiencia de aprendizaje solamente por estar en contacto con la tecnología. Entonces, por eso dice, es un medio, pero no la única manera.
no lo podemos llevar a, a virtualizar tanto la educación. Claro, la pandemia nos obligó a todos a capacitarnos en estas formas y en estos mecanismos de acceder para garantizarle a los estudiantes una continuidad pedagógica y de aprendizaje a pesar de la pandemia. Pero yo pues tengo la fortuna de hacer formación virtual desde muchos años antes de la pandemia y encontré con la pandemia muchísimas ventajas y desventajas en cuanto a la capacitación docente y a la falta de alfabetización digital que tienen algunos docentes y que a veces los estudiantes expresan, ¿sí? Y manifiestan como una necesidad de acceso. Quiero saber cómo volvemos esta clase más interactiva, ¿sí? Cuando nosotros les hablamos a los niños de tecnología, ellos ya están bastante sensibilizados a eso, incluso si en el colegio no se les ha presentado, porque la vida real en sí misma lo sugiere desde un aprendizaje pues empírico y experiencial. Primero decidimos qué es lo que vamos a enseñar y cómo lo hacemos. Esto lo hacemos incluso sin tecnología. Nosotros los docentes todo el tiempo estamos creando contenido, creando estrategias de intervención pedagógica que tienen que ver con qué es lo que quiero enseñar y de qué manera lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar de la célula y el contraste de la célula animal con la célula vegetal, yo recuerdo que cuando yo era niña y veía esto, pues lo mandaban a uno a hacerla en plastilina o con gelatina o con una bolita de icopor y uno la pintaba y eso era pues significativo porque era una experiencia distinta a verlo en una página plana de un libro. Ahora con las nuevas tecnologías, pues hay formas, tutoriales, videos, aplicaciones que pueden llevar al niño a experimentar un acercamiento a una célula real, a una célula funcional real desde una realidad virtual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso sería maravilloso. Pero entonces, obviamente, vienen aquí muchos factores. Bueno, y donde no hay ni equipos, ni conectividad, ni buena red, ni pues todo lo que implica el mobiliario, pues ¿qué hacemos? ¿Cierto? Me imagino que esa es una de las primeras preguntas que surgen. O donde el mismo docente no ha sido capacitado en tecnologías de la información. Entonces, una primera pregunta es, ¿qué es lo que yo quiero enseñar y de qué manera lo voy a hacer? Luego sí, pues cuáles son los medios que voy a utilizar para emplear estas tecnologías al aula de clase. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de recursos educativos existen en la actualidad? Entonces existen recursos no interactivos y recursos interactivos. Entre los primeros, pues vemos los documentos, las fotos, de pronto una proyección en acetato, en videobeam, que son medios audiovisuales. Los imprimibles, los libros, los afiches, los acetatos, las pancartas, las carteleras. No interactuamos directamente con ese recurso. Están los medios interactivos, que son ya los tutoriales, que yo puedo pausar e irlo ejecutando y lo avanzo y lo voy ejecutando y lo pauso y lo puedo volver a ver las veces que necesite. Están los cursos en línea, que existen muchos años antes de la pandemia, pero que se han venido incrementando ahora, pues precisamente por la formación virtual. Están las bases de datos, están los simuladores, en la institución en la que yo trabajo con formación superior, tenemos programas y software de simuladores para estudiantes de salud donde pueden tener un acercamiento a una respuesta casi real a la hora de tener prácticas de salud. Están los medios interactivos de tipo construcción, están los webquests, que son páginas y enlaces en los que los estudiantes pueden poner a prueba sus conocimientos, y las diferentes aplicaciones que podemos incluso descargar en nuestros teléfonos y que lo que hacen es facilitarnos el acceso a la información. Aplicaciones básicas como Pinterest, por ejemplo, aplicaciones básicas como esas que descargamos en los celulares para poder editar una foto, un video, ponerle un filtro, quitarle un pedacito, ponerle música. Esas aplicaciones que usamos en la cotidianidad, ¿cómo las puedo utilizar en un entorno educativo? Entonces, el uso de las TIC, ya sabemos que TIC significa tecnologías de la información y la comunicación, nos llevan al uso de las TAC. ¿Y qué son las TAC? Pues las mismas tecnologías, pero que se utilizan en el aprendizaje y el conocimiento. Esa palabra no me la inventé yo, esa palabra existe y ese concepto existe.
Las TAC son esas tecnologías que yo puedo utilizar para un ambiente académico y escolar, que tienen que ver con toda la inmersión de las nuevas tecnologías al aula de clase. Entonces, ¿qué me permiten? Pues entornos mucho más eficaces, más productivos, mediante la actualización continua de conocimientos y habilidades, la competencia digital y la transformación de los roles en tanto la relación profesor-estudiante. ¿Qué significa esto en otras palabras? Que las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento van a resignificar esa relación que nosotros los docentes tenemos con los estudiantes a la hora de permitirles y ofrecerles ambientes educativos que están a la vanguardia de las nuevas necesidades de la sociedad, como conocer cómo descargar una aplicación, cómo usarla, cómo vincularse. Miren, yo a mis estudiantes de la universidad les tengo que incluso enseñar a cómo crear un correo electrónico adecuado, ¿sí? Porque muchos estudiantes que llegan a la universidad tienen los correos desde que son muy adolescentes y entonces el correo es, por ejemplo, muñeca de peluche @gmail. Y yo, bueno, y si tú quieres poner ese correo en una hoja de vida, ¿lo vas a poner así? Ay, no, entonces, ok, vamos a crear un nuevo correo electrónico. Y estamos hablando de estudiantes universitarios que ya tienen Facebook, que ya tienen Instagram, que ya tienen Twitter, que ya tienen diferentes redes sociales con ese correo que se llama así. Entonces, desde ahí, desde enseñarles pues cómo el uso de las nuevas tecnologías significa también una madurez emocional de vincularse y participar de esa interacción con los medios tecnológicos de una manera asertiva y adecuada. Cómo desarrollar una hoja de vida, un correo electrónico adecuado, cómo utilizar todas las herramientas que tenemos a la hora de mandar un correo, los tipos de letra, la firma, la recomendación de no imprimir el correo si no es necesario, eliminar correo no deseado del teléfono también ayuda al planeta, eliminar toda esa publicidad que tenemos en los correos va liberando cargas en los correos electrónicos y en los Dropbox, en las nubes. Entonces, todas esas cosas que, digamos, son más, están más ligadas a la informática, al final nos van a permitir un mejor acceso a las tecnologías nuevas de la información y la comunicación, desde el uso de las TAC, las tecnologías que definitivamente vale la pena identificar y reconocer a la hora de involucrarlas en los ambientes pedagógicos. Ay, espérenme que moví acá. Ahora sí, ¿cuál es el rol del estudiante en todo este ejercicio de tener un acercamiento a las tecnologías? Bueno, pues que sea una persona capaz de ser inteligente y crítico. Ya dijimos que era ser inteligente, ¿no? Y es la capacidad que tenemos de resolucionar o solucionar conflictos o solucionar problemas. Crítico en cuanto a de qué manera toda la información que yo puedo encontrar en una red o en una página, aprender a discernir qué es adecuado y qué es inadecuado a la hora de involucrarme con esa información. Entonces es una persona que es inteligente y que es crítica con la información que recibe, por supuesto también con la que publica, y para eso debe aprender a buscar, a conseguir, a procesar y a transmitir información convirtiéndola en conocimiento. Palabras más, palabras menos, a no copiar y pegar, lo que encontramos en Internet. Sobre todo porque los estudiantes son, muchos estudiantes, no todos por supuesto, hay unos a los que la curiosidad les gana, investigan y realmente buscan fuentes adecuadas, pero entran a Google y escriben, no sé, cualquier tema, historia de la revolución, evolución de la revolución francesa, por ejemplo. Entonces colocan en Google y el primer enlace que les muestra, ahí buscan. ¿Y cuál es el primero generalmente? Pues el más buscado o el que más interactúa y es Wikipedia. Entonces todos entran a Wikipedia y empiezan, al final la tarea, todos los estudiantes llegan con la misma tarea porque copian y pegan y le cambian por ahí 3 frases para que el profe no se dé cuenta y entonces ya está. ¿Cumplieron? Sí, pero ¿aprendieron? No, porque no hicieron la comprensión lectora de identificar si esa es la información que necesito y si la entendí. Entonces, desde ahí arrancan las tecnologías del aprendizaje, desde el acercamiento a las TIC, a enseñarle al estudiante a buscar información adecuada, a clasificar esa información, a filtrarla y a saber exactamente qué es lo que yo necesito para que eso que investigué y que leí
pues se convierta en conocimiento adecuado para mí y obviamente para cumplir con el compromiso académico que tenga. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Pues obviamente hay ventajas para los dos protagonistas de este proceso educativo, ventajas para el docente y ventajas para el estudiante. Para el docente, pues nos ofrece diferentes recursos educativos que además están actualizados, ¿no? Cuando nosotros le decimos a los estudiantes, hoy la clase es en la sala de informática, eso es una alegría inmensa. ¿Por qué? Porque van a tener acceso a la tecnología que ya de por sí es bastante importante en la sociedad actual. Facilita la investigación, no solamente porque encuentran a través del Internet o del acceso al Internet libros que existen desde lo tangible y están obviamente cargados en Internet, sino que además tienen mucha más opción de búsqueda que la que pueden tener en una biblioteca en tiempo, en términos de tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo implica hacer un barrido por una biblioteca? ¿A cuánto tiempo, cuánto tiempo estamos de hacer un clic y entrar a un libro virtual? Mejora la evaluación, hay aplicaciones maravillosas, yo ahora se las voy a mostrar, que nos ayudan a cuantificar y a cualificar la evaluación de los docentes desde la diversidad, ¿sí? Entendiendo que no todos los estudiantes van a mostrar los mismos resultados. Y por último, favorece la inclusión, y con inclusión me refiero en este caso a estudiantes con necesidades educativas, con diagnósticos de discapacidades o con trastornos conductuales y del aprendizaje. Ventajas para el estudiante, aumenta el interés y la motivación. Recuerden que la motivación es intrínseca, yo no motivo al grupo, yo les ofrezco estrategias para que ellos se motiven, la motivación es individual. ¿Favorece el aprendizaje colaborativo? Por supuesto que sí. Estimula el ámbito intelectual y las ganas de aprender más. Y el aprendizaje de contenidos de forma visual, por ejemplo, para las personas con necesidades educativas especiales. ¿Cuáles son los inconvenientes? Porque por supuesto que así como tiene ventajas, tiene inconvenientes y ya incluso les mencioné algunos. Y es la cobertura, la conectividad, la disposición de los equipos, el cuidado de los equipos, la velocidad de navegación, todo lo que puede influir en que haya o no haya el medio para acceder. Entonces, primero, pues que en muchos casos son fuente de distracciones y nos alejan realmente de la tarea principal. Cuando yo en la universidad le permito a los estudiantes tener el celular en la mano, soy consciente de que eso los puede estar distrayendo, ¿sí? Entonces no basta solamente con que lo ponga en silencio y no me distraigan a mí cuando suene una notificación, sino que ellos no se distraigan con esa herramienta tecnológica que tienen. También la pérdida de tiempo importante, y con eso yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando nosotros entramos a un centro comercial, el centro comercial está diseñado desde la iluminación, desde la música y desde la organización de los espacios para que usted no se quiera ir y para que usted, sin darse cuenta, pase todo un día ahí. No sé si les ha pasado que ustedes llegan a un centro comercial en la mañana, aprovechan y almuerzan ahí y creen que el tiempo está pasando tan lento que cuando salen ya es de noche y no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque hay una iluminación para que usted no vea que afuera se está oscureciendo y se le pasó el día, si no comprando, por lo menos consumiendo visualmente comercio. Lo mismo pasa con la tecnología. Si ustedes se toman una pausa activa y acceden al teléfono, ay, voy a aprovechar estos 10 minuticos y empiezo a mirar mis redes sociales, esos 10 minuticos se pueden convertir rápidamente en 1 o 2 horas. Y usted, ¿pero a qué horas? Si solamente mire Facebook. Pues eso es una de las experiencias que se pueden vivir de manera no tan positiva en cuanto al acceso a los medios digitales, ¿no? La pérdida de tiempo o la procrastinación, que quiere decir el aplazar. Bueno, ahorita lo hago, yo estoy trabajando en esto, pero ahorita termino, voy a responder primero este mensaje y cuando respondo este me llega otro y me llega otro y se me fue el tiempo como en un centro comercial sin darme cuenta. Desafortunadamente, uno que es bastante importante es la adicción y el aislamiento social. La adicción a estar dependiente de un dispositivo electrónico y el aislamiento social que eso implica. Estar en constante interacción con un dispositivo, con experiencias que a veces ni siquiera son reales, el daño y el impacto que puede tener en la salud mental cuando comparamos experiencias que otros están viviendo y que yo no. Por ejemplo, que tú entres a una red social y digas, ve, pero esta no se gana ni la mitad de la que yo me gano y se la pasa viajando, ¿cómo hace?
preguntas tan básicas como esa. O yo he visto esta cómo come y mire cómo está de flaca y yo me como una empanada y subo 3 kilos. Esa comparación que hacemos con un dispositivo que nos está mostrando una información que a veces puede ser incluso editada, ¿sí? La persona le puso un filtro o ese fondo que está detrás del mar resulta que no es el mar sino un montaje, ya hubo un impacto en nuestra salud mental, ya hubo un, ay, pero ¿cómo hace? Y mi cabeza ya se está concentrando, mi cerebro está focalizando la atención en algo que ni siquiera sé si es real, porque está postulado en una foto. Entonces, también el aislamiento social a eso, el distanciamiento social con las personas que tenemos cerca. Yo siempre le digo a mis estudiantes, la tecnología nos acerca a las personas que están lejos, pero nos aleja de los que tenemos cerca. Estamos en una cena familiar con 5 personas y de esas 5, 3 están en el celular, tomándole la foto a la comida para subirla a las redes y que todo el mundo le dé like a lo que se está comiendo alguien más, tomándome la foto con el de al lado, pero no le pregunto ni siquiera qué ha pasado en los últimos años que no nos hemos visto, porque es más importante tomar la foto y subirla a las redes sociales para que todo el mundo vea que me reencontré con esa persona. Y empezamos a tener un mal manejo de la tecnología. Ahora, no estoy diciendo que tomarse la foto está mal. Lo que está mal es dejar de vivir una experiencia real por compartirla en una experiencia online o en línea que puede que solo capture unos segundos de todo lo que se vive en esa cena o en esa reunión social. Otro inconveniente, que ya lo mencioné, es que las TAC o las tecnologías de aprendizaje requieren una infraestructura actualizada. Requieren unas mesas, un mobiliario, unos equipos, unas redes, una conectividad, un cableado, un acceso a la luz, a la electricidad, muchas cosas para que funcionen de la manera adecuada. ¿Sí? A veces pasa que los niños tienen computadores, pero a este no le sirve el teclado, entonces ya no se puede usar. Este computador toca sentar a 6 niños en ese mismo porque no hay más, entonces solo uno en realidad va a ponerle ahí los deditos al teclado, los otros son observadores. O los vamos rotando, pero ¿en cuánto tiempo comparte el niño con el equipo? Entonces siempre requiere una infraestructura actualizada. Y obviamente, una de las más importantes, no porque esté de última, no importa, todo lo contrario, es bastante importante que los docentes estén constantemente actualizados, que estén sensibilizados a ver en la tecnología una herramienta idónea para la enseñanza y por lo tanto para el aprendizaje. Sobre todo porque los niños de ahora ya nacieron en una era digital, ¿sí? Queramos o no queramos, ya están en una era digital. Entonces, pues eso hace que la educación empiece a sentir presión de mostrarle al estudiante qué hacer adecuadamente con esa tecnología. Herramientas digitales para el uso dentro y fuera del aula de clase. Y aquí cité a la UNESCO cuando hablan de la brecha digital. ¿Qué es una brecha digital? Pues es el espacio, ¿sí? Precisamente la brecha que existe, la separación que existe entre las personas que ya usan las TIC en su vida cotidiana y las que ni siquiera las conocen o han tenido acceso o no saben utilizarlas. Así como hay personas que no conocen el mar y tienen 30 y 40 años, también hay niños que nunca han visto un computador más allá de una pantalla de televisión. Nunca lo han tocado, nunca han abierto un portátil, nunca han prendido un equipo de escritorio. Ahora, ¿cuánto falta para que no solo lo conozcan, lo tengan, sino que accedan a Internet con ese equipo? Eso es una brecha digital. Si nos vamos al adulto profesional de las ciencias de la educación, hay adultos, profesores, que ahora en la pandemia se vieron bastante afectados porque no han sido capacitados en el acceso a aplicaciones de videoconferencia como esta que estamos teniendo nosotros por Teams, o por Meet, o por Zoom, o por Join.me, o por Skype, todas las que existen para hacer una videoconferencia en la que yo pueda, como ahorita, mostrarles un pizarrón digital o una presentación, ¿cierto? Y volver esto medianamente humano desde el acercamiento a las tecnologías. Entonces, esa es la brecha digital, la separación que existe entre los que ya están capacitados, tienen internet, tienen equipos, y los que ni siquiera los conocen o tienen los equipos, pero no tienen acceso al internet.
Pasaba mucho que en la pandemia, a inicios de la pandemia, las familias estaban tomando la decisión si continuar o no continuar, y hablo incluso de colegios privados con buena infraestructura y buenos equipos. ¿Qué hacemos? Un niño de transición pegado a una pantalla, ¿es adecuado que esté en 8 de la mañana, 2 de la tarde recibiendo clases a través de una pantalla cuando su cuerpo y su energía y su desarrollo natural le está pidiendo movimiento, como en un jardín infantil regular o en un espacio preescolar? ¿Es adecuado? ¿Es pertinente que un niño pase 5, 6, 7 horas en una pantalla, de pronto haciéndole daño a su visión, manejando posturas inadecuadas de su cuerpo, perdiéndose la oportunidad de a través del cuerpo conocer y acceder a experiencias significativas de aprendizaje? Todo eso pues hace parte de esa brecha digital. Pero también nos vamos a las competencias del siglo XXI, ¿no? Las competencias actuales de la educación nos sugieren a los docentes ser más creativos, mantener una comunicación asertiva, lo que decía ahora un compañero de ustedes, la importancia de comunicar de manera adecuada las emociones, de comunicar de manera adecuada lo que estamos aprendiendo o recibiendo del entorno como un estímulo. El trabajo en equipo, no el trabajo en grupo en el que al final termina uno o dos haciendo todo y anotando al resto, sino el trabajo en equipo donde se construye una meta en común con el aporte de cada uno de los integrantes. El pensamiento creativo, el pensamiento crítico, la inteligencia emocional, por supuesto, ya sabemos que de la inteligencia emocional surge todo lo demás, y el uso, por supuesto, de las nuevas tecnologías es una de las competencias actuales que tenemos en la sociedad. De ahí, entonces, llegamos a la inteligencia artificial de la educación. ¿Cómo utilizamos los dispositivos inteligentes en el aula? ¿Me sirve de algo que los estudiantes tengan el celular en el bolsillo? ¿Puedo hacer que ese celular se vuelva un recurso adecuado para enseñar algo, para profundizar en un tema? Por supuesto que sí. Hay unos usos y también hay unas implicaciones. Entonces, a cada uso le puse una implicación a manera de ejemplo. El primer uso, pues, es almacenar y analizar datos de los estudiantes para evaluar metodologías y herramientas. Una de las ventajas de la educación desde la inteligencia artificial o desde el acceso a las aplicaciones y nuevas tecnologías es que puedo guardar mucho más información, mucho más actualizada, mucho más concreta, mucho más eficaz y de fácil acceso, ¿sí? Antes, por ejemplo, para trasladar información de un lugar a otro bastaba con llevarla en un disquete, ¿sí se acuerdan de los disquetes? Luego entonces quemarla en un CD o en un DVD, luego entonces llegaron las USB y luego las micro SD. Ahorita ya no se necesita nada porque uno sube toda la información o a un correo electrónico, que es lo más básico, o a un Dropbox o a una nube como Google Drive. Entonces, ay, se me quedó la presentación en la casa, no importa, la tengo en la nube, la descargo en cualquier dispositivo donde yo pueda acceder a internet y ya está. No necesito cargar ni siquiera la USB. Entonces, me permite almacenar información en una nube, ¿sí? en una carpeta online donde yo puedo ir almacenando toda la información, puedo acceder a ella o puedo recuperar archivos y simplemente actualizarlos y modificarlos. Implicaciones, pues que de esta manera se garantiza un proceso de aprendizaje mucho más eficaz. Otro uso, desde las ventajas, es evitar que los docentes pierdan tiempo en tareas mecánicas y repetitivas. Cuando nosotros calificamos, por ejemplo, esta mañana leía muy temprano en el Twitter que un colega, escribió en Twitter que amaba ser docente y que estaba convencido de que había elegido la profesión que estaba donde tenía que estar, que ser docente era lo mejor y era lo que lo despertaba todos los días, la emoción de enseñar, pero que se arrepentía de ser docente cuando le tocaba calificar, por lo tedioso que puede llegar a ser, ¿no? O por lo minucioso que debe ser ese proceso de evaluación para, pues, verificar que haya realmente un aprendizaje adecuado en los estudiantes. Entonces, leí el tweet y me acordé, y pues obviamente lo relacioné con este momento en el que iba a estar aquí mostrándoles que una de las cosas que más favorece al docente o que más necesitamos los docentes es encontrar formas de calificar bien, no por encima, bien, pero gestionando el tiempo y optimizando el tiempo que invertimos en ello.
¿sí? Porque el docente no solamente invierte tiempo en la planeación de su clase fuera del aula, sino que planea su clase en casa del docente, en tiempo del docente, que muchas veces, casi que el 100% de las veces, no es remunerado. Llega a dar la clase donde los estudiantes, que ese tiempo sí es remunerado, y luego vuelve a su casa con los resultados de ese aprendizaje tipo evaluación a invertir tiempo que no es remunerado. Entonces, si lo llevamos a una línea, no remunerado, remunerado, no remunerado, invertimos más tiempo en procesos que no son remunerados que en los que sí. Entonces, cómo las tecnologías nos ayudan a gestionar ese tiempo y a optimizarlo en términos de calidad también para el docente y para facilitar su trabajo. Otro uso es que fomenta el aprendizaje colaborativo y eso es muy importante porque los estudiantes ahora, o los estudiantes no, los profesionales jóvenes que están apenas ingresando a las empresas, y lo digo porque soy coordinadora también de prácticas de estudiantes universitarios, están teniendo mucho conflicto con el trabajo en equipo, porque vienen acostumbrados a yo entrego lo mío y que me evalúen a mí. Entonces, el trabajo colaborativo realmente es una oportunidad importante para que el estudiante aprenda a trabajar con el otro, para el otro, en un fin común. Entonces, una inteligencia artificial adecuada puede analizar los resultados de cada estudiante, ahí me perdonan que me quedó casa, y es cada estudiante, para organizar grupos de trabajo en los que las carencias de cada estudiante puedan ser subsanadas por otros. A veces por facilismo decimos trabajo en equipo, hagan grupos de 4 o armen grupos de 4, pero no nos percatamos de que esos grupos realmente sean colaborativos, sino que ellos por afinidad emocional o por una amistad se vinculen con sus amigos y no con estudiantes que puedan aportarme algo que yo no sé. ¿Eso quién lo debería acordar inicialmente? El docente. Si yo necesito que los estudiantes se reúnan en equipo para que entreguen una propuesta en la que hay que redactar, pero también hay que dibujar, pero también hay que exponer, pues yo voy a rescatar las habilidades que cada estudiante tenga y formo un grupo o un equipo, armo un equipo con integrantes que tengan habilidades distintas para que se complementen entre ellos. Pero resulta que ellos no tienen esa capacidad de identificar que la persona con la que no me llevo tan bien desde lo personal me puede aportar muchísimo desde lo académico o en ambientes laborales desde lo laboral. Puede que yo no me entienda bien con ese compañero de trabajo en lo personal, pero puedo admirar perfectamente su profesionalismo a la hora de aportarme algo. ¿Y eso dónde se aprende? En las aulas de clase. Eso no se aprende en una experiencia laboral. Si no lo aprendo desde el aula de clase, difícilmente puedo llegar a entenderlo y con pensamiento crítico valorarlo en un entorno laboral. Aprendizajes en redes sociales y entornos educativos. Si yo le pregunto a los estudiantes en un ambiente de octavo o noveno que tienen entre 14 y 15 años, ¿quiénes tienen Facebook? Casi que todo el salón va a levantar la mano. En primaria puede que todavía no, pero en los primeros años del bachillerato ya. Y a raíz de la pandemia, todos los estudiantes que accedieron a la educación desde lo virtual deben tener por lo menos un correo electrónico. ¿Y cómo se abren las redes sociales? Pues teniendo como base un correo electrónico. Entonces, ya están sensibilizados al acceso al Internet. Falta es que ese acceso esté relacionado con la educación adecuada o con experiencias pedagógicas significativas. Las redes sociales y los entornos educativos son espacios virtuales en los que el profesor puede hacer aprovechamiento con sus estudiantes para intercambiar información y conocimiento. Permiten escribir, publicar trabajos, adjuntar enlaces, como una forma de comunicación múltiple. Los foros son fascinantes, o sea, la capacidad que yo puedo tener y la madurez que puedo desarrollar haciendo crítica adecuada y respetuosa de la opinión del otro es maravillosa como una estrategia de aprendizaje. Las redes sociales se clasifican principalmente en redes horizontales o genéricas, que son las que se encargan de simplemente mantenerme informada de la vida de otros, o las redes sociales verticales y específicas. Entonces, las primeras, como ya lo dije, cuentan con una temática, con una temática definida. Ahí encontramos, por ejemplo, Facebook. Es una red genérica, horizontal.
Todos somos usuarios de la misma aplicación. Mientras que las redes verticales o específicas sí giran en torno a una tarea específica. Entonces, por ejemplo, aquí están en este esquema. Las horizontales o genéricas no tienen una temática definida, se habla de todo y hay gente que sin saber opina de temas para los que no está preparado. Y está bien porque para eso es una red social. Tenemos ejemplos como Facebook, ahí también falta una O, Google, High Five, MySpace, Badoo, que son cuentas donde encontramos temas de todo y todo el mundo sabe de todo, aunque no sepa. Las redes verticales o específicas giran en torno a una actividad concreta, ¿sí? Donde se busca interacción entre los usuarios que tienen intereses en común, sean políticos, sean académicos, sean de salud, sean temas sociales. Temáticas, si queremos abordar temáticas, hay una aplicación que se llama Cares, es una red social buenísima para crear grupos de afinidad en temas que me interesen. Entonces, cuando yo ingreso a Cares, como una red social, me dice cuáles son tus temas de interés. Yo puedo poner ahí deporte, educación, neurodesarrollo, pediatría, nutrición, y me va metiendo con contactos que eligieron lo mismo. Y todo lo que se publique ahí tiene que ver con ese tema. Sobre actividades, pues está Twitter, que es una herramienta maravillosa también para aprender y estar en constante actualización de lo que está ocurriendo en el mundo real. Y temas o redes sociales de contenido, como Pinterest, como Instagram. Hay redes sociales específicamente académicas, que sirven para descargar publicaciones científicamente comprobadas o validadas, para establecer contactos, colegas, grupos de trabajo o para difundir proyectos científicos, revistas, artículos. Y ahí les puse dos muy buenas que podemos utilizar con nuestros estudiantes incluso desde los últimos años de la primaria o los primeros del bachillerato, como academia.edu o ResearchHub. Son muy buenos. ¿Cuáles son las herramientas digitales más utilizadas? Ojalá pudieran tomar un pantallazo de esta diapositiva donde les muestro aplicaciones que se utilizan desde primaria y para qué sirven. Entonces está Quizlet, por ejemplo, que es para aprender idioma y vocabularios, maravillosa para las profes de inglés, para los profes de áreas como sociales y ciencias que quieren empezar a incursionar en el inglés básico desde el vocabulario de algunas terminologías propias de sus áreas de conocimiento. Está Prezi para reemplazar PowerPoint. No porque PowerPoint sea mala, de hecho esta plantilla es de PowerPoint, sino porque ahora hay otras aplicaciones como Prezi, como Canva, que nos permiten crear presentaciones como esta que les estoy mostrando, pero mucho más interactivas y con almacenamiento online. Está Gluster para crear también presentaciones y foros. Está Kahoot. A mí me encanta Kahoot. No sé si ustedes la conocen, pero es para hacer evaluación desde un juego. Se crea una pestaña o una sala de juego en la que yo postulo mis preguntas y las opciones de respuesta. Obviamente todos los estudiantes deberían tener un dispositivo de acceso a Internet o por parejas se les da un código, ellos acceden y concursan a ver en tiempo más rápido quién responde la pregunta que yo hice y da al final como un podium del primer puesto, el segundo puesto, no solamente de quién respondió bien, sino quién respondió bien en el menor tiempo. Entonces, Kahoot, por ejemplo, es para actividades lúdicas que son cuestionarios o evaluaciones con puntuación. Storyboard es para elaborar historias ilustradas, caricaturas o cómics con contenido obviamente adecuado. Y Evernote es un blog de notas en el que el estudiante puede llevar un listado de los pendientes académicos que tiene e ir chuleando los que ya ha solucionado, algo así como enseñarles a ellos también a llevar un cronograma de las actividades que tienen que entregar con los plazos y obviamente pues también con el mismo resultado, para que ellos tengan como una agenda digital. Audacity es para la elaboración y edición de audios. Está Edmodo, que es buenísimo para entornos visuales y está en participación con los papás. Hay papás que también quieren participar de estas experiencias tecnológicas y los podemos incluir también con un usuario en el que participe. Classroom es para evaluar asistencia y participación de los estudiantes. A veces uno dice, bueno, voy a hacer una pregunta y el estudiante que quiera la puede responder. Y uno hace la pregunta y como que todos, y que no me pregunte a mí, y se empiezan como a tapar la cara, como a esconderse, como ojalá la profe no
no lo haga por lista porque yo soy angarita y fijo me toca. No hay como esa espontaneidad del estudiante de levantar la mano y decir yo quiero. Esta aplicación de Classroom se coloca, se incluye a todos los estudiantes, Marcela, Pedro, Juan, María, Oscar, Diego, y los coloca uno ahí y es una ruleta aleatoria que va diciendo quién responde la pregunta. El estudiante obviamente está expectante de que en cualquier momento le puede tocar, lo que hace que de manera voluntaria esté atento a la temática, porque es que me puede tocar en cualquier momento. Entonces es una forma también de mantenerlos motivados y atentos a la clase. Google Classroom, que se utilizó mucho ahora en la pandemia, que es un aula virtual donde yo tengo mis módulos o mis clases o mis materias y ahí subo contenidos y el estudiante sube las evidencias de aprendizaje. Google Drive, que es una nube de almacenamiento para ver, editar y almacenar datos, y Socrates, que es para elaborar ejercicios evaluativos, evaluaciones que incluso usted las puede desarrollar de manera digital y las puede imprimir o que el estudiante, si tiene acceso a la tecnología, la pueda responder online. Posibilidades de las analíticas de aprendizaje, ya para terminar. Los almacenamientos de grandes cantidades de información antes hacían que los docentes cargaran con bolsas y maletas y libros y cosas que ahora se puede simplificar en simplemente una nube o una herramienta online donde el estudiante suba sus evidencias y el docente solo tenga que cargar nada, o un portátil o un dispositivo móvil que le permita acceder a esa información que el estudiante cargó. Entonces, eso puede ayudar a predecir la deserción, a saber que cuando el estudiante no está entregando las evidencias es porque o no está asistiendo a clase o no está entendiendo la temática o haya desertado y no nos hayamos percatado de eso. Ayudan a guiar itinerarios individualizados, a ver la evolución que el estudiante está teniendo en términos de aprendizaje, si requiere un refuerzo, si requiere una atención personalizada. Nos ayuda también a adaptar contenidos y conocimientos reales, a estudiar el comportamiento de las plataformas, a identificar necesidades de aprendizaje y tiene que ver con la forma en la que el estudiante manifiesta y expresa, digamos, una brecha digital en cuanto al acceso a la tecnología. No todos los estudiantes son igual de hábiles ante la tecnología como otros. Obviamente, entre más herramientas tengan en casa, pues más rápido desarrollan esas habilidades. Nos ayuda también a optimizar los recursos educativos, a analizar vistas, descargas y visualizaciones, a cambiar enfoques, modelos, técnicas y metodologías, a retroalimentar al estudiante en tiempo real, a mejorar la comunicación del docente y el estudiante y hacer una evaluación online en tiempo real. Si yo configuro un examen para que me dé una respuesta automática de puntuación, pues el sistema me ayudó a calificar, como los formularios de Google. Ahora, yo puedo crear un formulario de Google con diferentes tipos de respuesta. Entonces, respuesta cerrada, donde ya me diga si el estudiante lo hizo bien o lo hizo mal y cuántos puntos da, o incluir dentro del mismo formulario respuestas abiertas de reflexión que yo tenga que leer. Pero definitivamente, esas que hace de calificación automática, pues me están ayudando a optimizar el tiempo. Profes, para unos es chévere todo este tema, para otros es un nuevo reto de aprendizaje, pero pues esa es la sociedad, cambiante y mutante, en constante evolución y generalmente para bien, sobre todo en prácticas educativas. Esta es la industria 4.0. La que estamos viviendo ahora es la industria, la revolución industrial en su cuarta versión. La primera, como ustedes saben, en 1784, es la industria 1.0, donde la energía empezó a pasar de ser rústica y tradicional y empezar a implementarse maquinaria para mecanizar producciones. Luego viene la industria 2.0 en 1870, que es la energía eléctrica y el impulso de la producción en masa, ¿cierto? Cuando ya se hacía todo por cantidad. La industria 3.0 en 1969 pues, es la automatización y la inmersión de los computadores y de la electrónica. Y la que estamos viviendo en la actualidad es la 4.0, donde la información está
mucho más completa y mucho más accesible desde la realidad virtual que desde la realidad, los periódicos, por ejemplo. Ahora yo puedo ver el periódico en digital sin necesidad de comprarlo. Obviamente tendría que pagar o unos datos o tener acceso a Wi-Fi para entrar a una página de periódico, pero ya no necesito comprar o esperarme hasta el domingo que se imprima el periódico para enterarme de algo que pasó el lunes. Yo en tiempo real me puedo estar enterando de un accidente que hubo hace 10 minutos, porque pues esa es la nueva actualización de esta revolución eh, y transformación digital, que es el hoy, ¿sí? Y la inmersión del Internet y de las redes sociales. Esta cuarta revolución industrial nos sugiere experiencias que se denominan una cuarta megaetapa de la evolución técnico-económica de la humanidad, contando a partir de la primera revolución industrial. En las ofertas laborales que hacen para los estudiantes recién egresados de universidades o de formación de escuela técnica laboral, antes era requisito que los estudiantes tuviesen conocimientos básicos en inglés, ¿no? Entonces decía, se requiere técnico laboral o profesional en tal área con conocimientos en inglés. Ahora, esas ofertas laborales no solamente piden una mejor habilidad y capacidad idiomática o en una segunda lengua, sino que también están pidiendo conocimientos en tecnologías de la información o la comunicación, lo que quiere decir que es una competencia académica que hay que estimular y fortalecer, ¿sí? O sea, necesitamos que los estudiantes desarrollen esas competencias. Esta es la industria 4.0, que necesita, por supuesto, una educación 4.0, que forme personas preparadas para esta nueva realidad profesional, económica y social. Las competencias laborales están sesgadas a quién sabe más de redes sociales, quién sabe más de tecnologías de la información y la comunicación. Para ello, pues se debe hacer uso de las TIC y del aprendizaje colaborativo como ejes fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y aquí es donde les muestro algunas aplicaciones académicas que ustedes pueden empezar a vincular a sus propuestas pedagógicas según la intención que tengan. Entonces, para sugerirle a los estudiantes acceso a libros virtuales, pues ahí hay unas aplicaciones importantes. Para evaluar, pues está Quizzes, Quizlet, Kahoot, Edpuzzle, Cerebrity. Para edición de videos, ¿sí? Si yo quiero que el estudiante me haga una exposición a través de un video, pues puede grabarla y editarla en estas aplicaciones. Para presentaciones está Canva, Prezi, Genially, Powtoon y Maze, que también, como les decía, reemplazan a PowerPoint. Y pueden acceder a nuevas presentaciones que están lejos de PowerPoint y que las pueden hacer a través de estas herramientas, que muchas son aplicaciones para descargar y otras no se descargan, se hacen de manera online. Para compartir archivos, pues está Google Drive, el Dropbox, WeTransfer, que es buenísima. Simuladores y laboratorios, bueno, estas son más enfocadas a lo que tiene que ver con herramientas de prueba para profesionales o técnicos en áreas de la salud. Para crear infografías, esas son preciosas a la hora de un estudiante sintetizar información. Yo, por ejemplo, a los estudiantes universitarios ya casi no les dejo hacer diapositivas porque las diapositivas las llenan de texto y pasan es a leer. Y yo les digo, pero yo sé que usted lee desde el preescolar, yo necesito que me sustente. Entonces, cuando uno les dice, la sustentación solo puede tener infografía, es un afiche con imágenes o iconos y con palabras claves que ellos tengan recordación de esas palabras con los temas y lo que hagan a nivel de exposición pues sea realmente sustentado. Entonces, enseñarles a hacer infografías es buenísimo y estas aplicaciones permiten eso. Aplicaciones para videoconferencias. Nosotros estamos usando en este momento Microsoft Teams, pero también está Skype, está Zoom, está Meet, está Slack y está Joining y muchas otras. Yo les pongo aquí las más usadas. Para hacer un muro o un lienzo de ideas, pues está Padlet, está Murally, está Wordlet, está Miro, está Concept Board. Y listo, mis profes. No sé si tengan preguntas, inquietudes, ahora sí, que quieran saber algo más, que quieran eh, opinar algo más. ¿Tienen Sumamente dudas o excelente. preguntas?
De todas maneras, el problema grande que tenemos, ¿no? Que todo es el de trabajar con la conectividad y los medios económicos para que que los estudiantes tengan los equipos, los smartphones, tengan los computadores. Y bueno, digamos que sin querer ofender a ningún docente de informática, sino que también en las instituciones hay dificultades en los equipos para que ellos puedan manejar todas estas aplicaciones. Sí, así es. Entonces son muy buenas, pero que no tienen dificultades porque son computadores viejos o no tienen capacidad, o a veces este es un mensaje para los rectores que compren computadores que tengan buena capacidad porque compran y sí, son nuevos, compramos 10, compramos 15, compramos 20, no lo digo por nadie, digo en general, porque hoy día los computadores necesitamos que tengan memoria RAM, disco duro, yo no sé qué, para que ellos en los colegios, y estamos hablando la zona rural, se les está dificultando todo ese aprendizaje de tecnología. Y esto es lo que hoy día está moviendo el mundo. Ya nadie monta una tienda, sino monta un blog, una página y vende eso. Entonces nosotros también tenemos que modernizarnos para las clases, tratar de hacerla lo mejor posible, aplicando una tecnología o algo a lo que ellos puedan acceder, ¿no? Pero muy chévere. Muchas gracias, mi dama. Bueno, a ustedes muchas gracias por la atención. ¿Alguien más que quiera decir algo? Yo tenía algo que agregar, o sea, en relación al uso de las tecnologías, y se nos presentó en el colegio el problema de los chicos que se meten en redes a jugar Free Fire, y ellos viven todo el día en eso. Incluso ayer tenía el caso de un niño donde la mamá me comentaba eso. Decía, él dice que se va a conectar y dura todo el tiempo y debía todas las asignaturas y las áreas, y ella enteró pues en esos días que estamos en colegio abierto. Entonces, a nosotros los muchachos se nos metieron en las cuentas de WhatsApp, nos dañaron computadores, nos dañaron celulares, pues se pusieron las denuncias respectivas. Estamos esperando a ver qué hace la fiscalía, ¿no? Porque fueron cosas delicadas. Delicadas, claro. Entonces, es esto. Pero mientras esperamos que eso saldrá por ahí dentro de unos 2 años, me imagino, porque como es la justicia aquí en Colombia, pero sí, cómo concientizar a los padres de familia o a los mismos muchachos de que ellos están embelesados en esos juegos, y sobre todo ese Free Fire. Me contaba una compañerita de los chicos que ellos se conectan con chicos de otros países y hacen apuestas. Y no se sabe si son chicos, ¿no? Porque puede ser un perfil de un adulto, por ejemplo. Exacto, pues es que no se sabe, sí. Y ellos les ponen retos, y un reto de esos era dañar los computadores y los celulares de los profes. Por lo menos así empieza, y eso puede llegar a cosas supremamente delicadas. Entonces es hasta dónde se le puede poner fin a eso, o cómo nosotros como docentes debemos actuar. Por lo menos, pues ahí en el colegio recopilamos entre varios profes las evidencias y pusimos la denuncia en la fiscalía, pero ¿qué hacer como institución? Es como la pregunta, ¿qué hacer como institución en esos casos? Gracias. Pues mira, nosotros como adultos y los que somos padres de familia sabemos la importancia de estar atentos a qué información acceden nuestros hijos o nuestros estudiantes, no solo frente a nosotros, sino sobre todo cuando no estamos enfrente, ¿no? Afortunadamente hay muchas herramientas también tecnológicas que nos permiten crear cuentas parentales de vigilancia cuando el estudiante tiene acceso al internet, o nuestros hijos. Google, por ejemplo, tiene una herramienta de control parental que se llama familia en inglés, Link. Family Link permite que uno de docente o de estudiante, o de papá, perdón, pueda registrar la cuenta de búsqueda de Gmail que tengan nuestros hijos y revisar a qué páginas acceden ellos, qué juegos están usando y qué buscan en internet cuando se conectan, cuál es la información que buscan. Claro, pero como todo, ¿no? Una vez ellos aprenden
que esa aplicación está instalada en los equipos o que está instalada, pues también la pueden desvincular, ¿no? Bloquear. Sí, por supuesto. Digamos que más que estar encima como pendientes es generar esa conciencia de acceso que nos va a todos como a librar de encontrar temas que de pronto ni siquiera es que no estén, no deban ver, sino que puede que por la edad no sea el momento para verla, ¿sí? Y con esto pues me refiero, por ejemplo, a la pornografía. Nosotros como adultos no podemos evitar que un adolescente entre a páginas de pornografía. Hace parte de su desarrollo y de la curiosidad que tiene a la edad. Pero yo quiero que mi hijo de 6 o 7 años vea pornografía. Por supuesto que no. Entonces, ¿qué páginas puedo bloquear o de qué manera puedo bloquear? Pues por supuesto que sí las hay, sí existen esas herramientas y lo que les digo, Google a través de Family Link ha creado ese filtro que hasta cierto punto me puede funcionar buscar o bloquear cierto acceso a páginas. Ahora YouTube tiene una versión infantil y adolescente en la que ellos pueden acceder a buscar tareas y contenidos pedagógicos sin que se abran o se sugieran páginas que, repito, no es que nunca vayan a ver, pero es que no es la edad adecuada para acceder. Entonces sí existen y se pueden instalar. Pero, repito, va a llegar un momento en el que sus habilidades al acceso a la tecnología superen las nuestras y puedan bloquearlas. Para eso, entonces, vamos a lo que ya les habíamos dicho en el tema de emoción. Vamos a anticiparnos y generar una conciencia de búsqueda. Porque no solamente pasa con la tecnología. Si un estudiante que no tiene acceso a la tecnología quiere ver pornografía, va a buscar la forma de hacerlo, ¿sí? Sin tener acceso a Internet, comprando una revista, viendo material audiovisual, o sea, va a llegar a ese momento. Pero es generar esa conciencia de qué está buscando en Internet, qué necesita ver, mostrarles a qué se pueden exponer. Eso que tú dices, a perfiles que no son ciertos, perfiles creados con la máscara de ser un menor de edad y resulta que es un adulto. Hay pedofilia, pederastia, páginas que se crean copia de perfiles que parecen reales, ¿no? Y uno ve y sí, la foto es de un niño y las características de descripciones de un niño, pero detrás de esa imagen, ¿quién está dominando esa cuenta? ¿Sí? Entonces, más como hacia la reflexión y a la realidad de lo que pueden encontrar en Internet y pues saber que sí va a pasar, saber que sí van a buscar y saber que sí van a encontrar. Y se encuentra muy fácil, muy, muy fácil. Quedo muy agradecido con ustedes y de esta forma damos cierre al Foro Educativo Municipal de Río Negro del 2021. Muchas gracias a todos por su asistencia y feliz tarde.